Hola, hola, bienvenidos a todos los radioescuchas a nuevo capítulo de Rolearte. Aquí estoy con, bueno, obviamente con una tacita de té y con un invitado, como tiene que ser en este lugar. Así que para que no digan que somos repetitivos, hoy no vamos a hablar de rol y educación. Vamos a hablar de algo más rebuscado y más entretenido todavía, que es rol y elecciones vocacionales. Así que el invitado de hoy nos acompaña Bernardo Jiménez, orientador vocacional. Bernardo, bienvenido. Muchas gracias, Florencia. ¿Cómo estás? Bien, ¿y Eh, tú? Bien, muy bien. De hecho, yo creo que voy a romper una pequeña regla del programa porque ¿Por qué? yo creo que estás tomando té, yo voy a tomar un Obvio. café. Así Pero, que, ay, yo le decía a Bernardo, yo pensé que esto iba a pasar antes. Hasta ahora todos venían tomando tecito. Y primero que me dice, "No, pero yo sabía que esto tarde o temprano iba a pasar. Así que no pasa no, nada. Acá somos pero, tolerantes. mira, pero para ser un poco más justo, el café está como bien liviano, así que es casi como un té. Así que yo creo que estamos todavía dentro Del rango. de las reglas del programa, así que, no, bien, perfecto. Hay un, hay una infusión de hierbas que yo Ujú. por lo general, bueno, no es que por lo general grabe en la noche, a veces grabo en la mañana también, con mis horarios complicados, pero no se ha dado que haya grabado todavía con ella, pero hay una infusión de hierbas que es de hojas de café. Debe ser espectacular eso. Y es como el límite entre té y café, es como muy raro. Pero bueno, yo estaba tomando té verde de Damasco, pero se me acabó. La previa fue larga, Chuta. Sí, fue demasiado pero estuvo buena. pero estuvo Eso sí, buena, estuvo estuvo bien. buena. Sí. Así que bueno, antes de empezar, quedamos acá de acuerdo con contar una pequeña anécdota. No sé si la Por supuesto. cuentas tú o la cuento yo. Es necesaria. No, cuéntala tú. Pero ahí después vamos a llegar con la moraleja al final de la Al anécdota. final, ya. Se dio que yo estaba empezando a ver gente que estaba dando like al podcast, cosas, y me salta el nombre de Bernardo Jiménez. Y digo, uy, esta persona la conozco. Y entré a sapear a su perfil, así zapa. Y caché que sí lo conocía, porque lo conocía por un tema relacionado a trabajo. Y me urgí entera, dije, no, ¿qué hice? Yo soy muy poco informática, entonces como que ya mezclé los contactos, le mandé esto a todos los orientadores con los que trabajo, todos los directores de colegio tienen esto, ¿qué onda? Y, y como estaba urgida, le hablé, le dije, hola, creo que nos conocemos, no sé qué. Él me dijo, no, no nos conocemos, no hemos trabajado. Y le dije, no, mira, en tal lugar, yo era de tal lugar. Ah, sí. Y fue muy Ah, chistoso. sí, lo que pasa es que, claro, nosotros nos conocíamos ya en un ambiente ya serio, laboral, así, Serio. profesional, extremo, así, como que demasiado empaquetado, demasiado, ¿cómo se llama? Sí. Ultra profesional, entonces. eh, Protocolar. Protocolar, exactamente, Protocolar. Ambos protocolar. dando cara por distintas instituciones, digamos. Y muy Y, serio, así como. instituciones muy serias, claro. Muy serio, entonces no se dio ese motivo, así que. Nada, de hecho Bernardo me recibió una De vez hecho, estoy que pensando tuve que ir acá, a regiones. qué Po. buen punto. Deberíamos tener quizá a lo mejor un código entre los roles. Sí, Sí. pero deberíamos tener como un código así como, no sé, andar con un broche de un D20, por ejemplo. Claro, uno llega Identificar, guiñando porque. el ojo 3 veces y que el otro si responde porque es rolero, si te miran raro, nada. Es un tic nomás. Sí, yo creo que nos falló la percepción ahí a los dos, ahí el chequeo de percepción para identificar ahí quién era el rolero. Entonces, Pifia, pifia. Sobre todo porque yo tengo la teoría de que por lo general entre los ñoños como que nos olemos, como que nos captamos. No sé si a podría ti te ha ser, pero. pasado. Sí, podría ser, pero ahí llegamos a la conclusión de la historia, que en el fondo, ahora vemos, ñoños no sabemos. Oye, Entonces, sí. El poder de la ropa formal. el poder de la corbata, yo creo que. Sí. Más o menos. Sí, Sí. no, pero es entretenido porque se da la oportunidad también de que en el fondo, por ejemplo, poder compartir un espacio contigo y en el fondo ver como temas relacionados, por ejemplo, al rol, porque de hecho muchas veces yo, una visión súper personal, yo siento que todas las actividades humanas en sí están conectadas con otras cosas y se puede sacar provecho a Claro. nivel tanto educativo como de experiencia respecto a las cosas que uno hace. Entonces, yo siento que fue la casualidad, que bueno, yo creo que a lo mejor fue como justo el momento que nos conectamos para, en el fondo, estar acá hoy día. Claro. Sí. Fue, bueno, fueron casualidades de la vida, pero
así es la vida del ambiente rolero, es súper chico, como dice por ahí, cada día me confirmo que es más chico de lo que uno cree. Sí, pero yo creo que igual es bueno eso porque igual uno cuando se da cuenta, ah, mira, también juega rol, así como, wow, de haber sabido antes. Pero Claro, de haber sabido. Sí. Pero bueno, empecemos, Bernardo. Antes de entrar en el tema, cuéntame un poquito y cuéntanos, bueno, a todos los que están escuchando, ¿cómo iniciaste en el rol? ¿Cómo descubriste el rol? wow, es una pregunta bien, bien interesante. Bueno, de hecho, contar a ustedes que lo que te comentaba antes, mi historia con el rol empezó como de lo digital a lo análogo. De hecho, yo empecé más con videojuegos. Bueno, yo creo que la mayoría, ya con el tema de los videojuegos, Ujú. ya con las consolas de 8 bits, con juegos de PC, pasando por múltiples sagas, desde, por ejemplo, Phantasy Star, que nadie lo conoce. Es Ujú. una saga muy antigua que de hecho hoy día sigue ya con el tema del MMO, pero pasando por Final Fantasy. Y de hecho ahí también una anécdota que de por sí esos juegos yo los jugaba con mi hermana. Ujú. Entonces ahí de por sí, claro, además de unirnos como hermanos, de por sí nosotros, uno andaba con un diccionario de inglés y el otro andaba traduciendo ahí, jugando. Y de hecho la forma que aprendimos inglés y bueno, de hecho también parte de mi formación, yo soy profesor de inglés, entonces como que eso benefició mucho. Y claro, y yo creo que también lo que te pasó a ti, Florencia, durante la pandemia, como que empecé ya, ok, veamos qué pasa, por ejemplo, con el juego de rol ya el tradicional, que vendría Ujú. siendo ya el con lápiz, con papeles, con las fichas y todo eso. Y me recuerdo que, todavía me recuerdo, un 20 de febrero, que es mi cumpleaños, yo compré ahí la caja de inicio de D&D quinta edición, dije, ya, Ujú. vamos a jugar ahora en vivo, y de repente, ¡pah! Pandemia. Así que O sea, fue hace relativamente poco que empezaste con el rol análogo, ¿cómo le llamas? exactamente, sí, de hecho fue, yo claro, claro, 3 años, yo diría. Eso sí, Más o igual menos. había tenido como una especie de coqueteos, por decirlo así, en Ya. la universidad, pero fue algo así como muy, muy esporádico. Pero llegaste a jugar, digamos. Sí, de hecho llegué a jugar, pero eran sistemas que eran homebrews, que en el fondo eran sistemas, ¿cómo se llama?, que la gente crea y claro, y que, no sé, igual es raro en esos sistemas que uno crea Sí, que como que hay mucha, no sé, se permiten muchas cosas, por ejemplo, no sé, claro. que un tipo caiga a 90 metros, por ejemplo, y esté vivo. O sea, como, no, no se puede, es como demasiado inaudito, pero sí se da. Entonces, Sí, sí se da. pero ya con un sistema un poco más controlado, como que ya, tú le creas algunas cosas, y ya, perfecto. Y ahí fue Pero el... Pero no llegas a considerarte hijo de la pandemia, ¿no? Pues porque antes de la pandemia tú ya te estabas preparando. Fue como un accidente y un accidente positivo, digamos. exactamente, pero ahí pasó algo interesante porque, claro, ahí empecé por el tema del rol online. De hecho, a todo esto voy a aprovechar a mandar un saludo a mis amigos de rol, que de hecho empezamos en la pandemia, los chiquillos del sur, al Negro, Ujú. Lucho, ya, a Amilcar, a Ale y también a Ítalo y a Gran Carlitos también, que en el fondo es el grupo que yo juego actualmente. Saludos para Y todos ellos. sí, saludo para todos ellos también. Así que, no, y de hecho han sido súper positivos. Y también voy a mandar un saludo también a mi familia, que lo más probable es que también van a escuchar ese podcast. Así que también ha sido un gran apoyo durante el tema del rol, sobre todo el tema rolero. Yo creo que la familia y las parejas también de los roleros de por sí son un punto muy importante porque nos apoyan en el pasatiempo en realidad, porque igual eso se requiere, además de mucho tiempo, también paciencia. Así que Paciencia, tiempo. No, pero igual sí es un hobby que, bueno, todos los hobbies invierten un grado de tiempo, pero además de tiempo, igual hay un tema emocional que uno invierte en el rol, po. sí, igual son como cosas que pasan, historias que uno queda, entonces, igual yo creo que uno ya cuando sea más viejito, igual es rico recordar eso, así como, oye, sé que me recuerdo cuando maté a un dragón rojo, así como, ok, Claro, le voy a ok, contar a fue mi un, nieto. claro, le voy a contar a mi nieta, claro, sí, sí, me recuerdo cuando, pero si tú analizas es como cuando los abuelos dicen que, no sé, se enfrentaron al diablo en el cerro, yo no veo mucha diferencia en realidad, pero eso pasa, entonces, son Ya, esas experiencias, pero que a la larga igual son positivas, así son que positivas. eso. Tenías la caja para narrar, estaba todo listo, llegó esta pandemia. Sí, Consulta, ¿empezaste a jugar online o encontraste o te arriesgaste a narrar así online ya con toda esta preparación que venía? de hecho pasó algo bien interesante porque yo compré la caja de inicio, Ujú. leí las reglas y me encontré en primer lugar un narrador que dijo, ya, cabros, yo les voy a narrar un one shot. Ujú. Perfecto. Y ahí, bueno, de hecho ahí yo conocí mi,
dos amigos que de hecho juegan ahora en el grupo con nosotros. Ujú. Pero yo creo que la primera experiencia fue como rara porque el máster no venía con ganas de guiarnos al juego, sino que venía con ganas de desquitarse. De hecho, la primera partida fue un TPK. Wow. Sí, fue como Ya. así como, ok, nos mataron a todos, entonces dije, wow, No. pero ahí yo dije, debe ser el narrador, yo no creo que el RPG sea tan así, no me recuerdo que fuera tan así. Como, Pero los mataron a todos porque fue como llegó un dinosaurio y se los comió, porque hicieron alguna brutalidad. no, sí, la aventura era súper sencilla. Nosotros teníamos que, estábamos con una caravana, teníamos que llegar de un punto A a B y de repente de la nada aparecieron unos goblins. Aparecieron Ya. como cinco goblins. Claro, yo andaba con un bárbaro y dije, ya, no, no va a pasar nada. Esto, el bárbaro se lo va a desayunar y no, y Sí, de po. repente empezó a salir goblins y empezó a salir goblins y empezó a salir goblins. Y yo dije, ok, hay algo que no calza acá. Yo creo que al narrador le Y gustaba mucho Goblin Slayer, el anime. exactamente, yo llegué a pensar eso, dije, a lo mejor el tipo es fanático, entonces, bueno, al final solamente sobrevivió una persona y después nunca más volvimos a jugar, porque después el máster Oh, no tenía tiempo para masterear, así que creo que como que se dio un gustito nomás de pegarnos, ¿cachai? De apalearnos y después, bueno, ahí empecé a jugar ya un tiempo. Yo voy a ser súpermente sincero, yo para masterear de por sí yo admito que no tengo mucho tiempo, pero ya. sí estuve probando con los sistemas de storytelling Ujú. como el Lasers and Feelings, que de hecho Lo hacemos el bien. sistema es una hoja, es Sí, sumamente sí, sencillo de... ¿Ah? sí, sigo. Es sumamente sencillo, entonces ahí masteré un one shot y de hecho salió bueno, de hecho por ahí lo tengo guardado, sí, muchas veces yo lo escucho y me río solo, muy bueno, sí. Oye, Y, independiente de ese prejuicio de que sientas que no eres buen narrador, que eso es algo muy subjetivo, ¿te gusta más narrar o jugar? buena pregunta, yo creo que me gusta jugar por el tema de que obviamente no tienes una oportunidad de probar personajes o probar cosas que de por sí tú no lo probarías en la vida real. Ujú. Pero yo admito que el fin de semana, que de pasado, que sí me tocó narrar, como que empecé a coquetear con la idea de que sí, efectivamente, es bueno. De hecho, ahora que me recuerdo sí, yo también narré un par de veces presencial y de hecho me gustó cómo se iba la aventura porque uno obviamente planea algo y de repente los jugadores te salen con otras cosas, entonces Claro, como es como bien interesante eso. Entonces, y ahí yo pienso que también está el desafío estratégico, ¿ok? Cómo yo llevo o sí, cómo encauzo, por ejemplo, las decisiones del jugador, porque obviamente uno tiene que ser consecuente. Si ellos, sí, por po, ejemplo, eligen A, obviamente la respuesta tiene que ser B, ¿sí? claro, claro, es como esa Pero, falsa pero hay veces, que, por ejemplo, que yo, por lo claro. general, yo me gusta premiar el jugador. ¿Ah? ¿Te gusta premiar qué? O sea, me gusta premiar, por ejemplo, el jugador que en el fondo piensa fuera de la caja. Claro. Por ejemplo, vamos a suponer que él dice, no sé, vamos a suponer que hay que atacar, no sé, un lugar X y, por ejemplo, hay no sé, una fogata. Ya. Ujú. ¿Puedo lanzar una bomba de humo a la fogata? Ya, entonces yo digo, ya, que ya, haz una tirada, por ejemplo, oculta, ya, para que no sepa. Ya, aunque él falla, yo igual le digo, ya sé que lo hiciste bien porque me parece que es una buena idea. Una buena Entonces, idea. Mm. entonces yo pienso que ahí también uno, de cierta manera, puede regalonear a los jugadores de esa manera. Así que eso es bueno. Claro, si Hay que ser finalmente creativo. tampoco que sientan que los llevas de la mano, tú que sepas a dónde van, pero que puedan elegir un poco el camino. Sí, por supuesto, siempre tomando en consideración el tema de que no sea absurdo. Yo me recuerdo una vez que en una mesa yo escuché a alguien que era una mesa como tipo cyberpunk ¿Ya? y había un robot, eso como un mecha que en el fondo agarró un personaje de un tipo que era como un ninja, ¿no es cierto? Entonces Ya. lo agarró contra la pared y, claro, tenía la mano puesta en el personaje y tenía una metralleta gigante apuntando a la cabeza. Entonces el jugador dice algo así como, bueno, quiero dar una esquiva pero con la cabeza desviando las balas. Entonces, no se puede. O sea, son reglas que sí, es creativo eso, pero no sé, pues si te agarran de la cabeza no creo que puedas esquivar. Entonces, el resultado, bueno, un par de agujeros. Pero ahí Quedó así. ahí hay un tema de, si bien yo soy una persona, te lo comenté, que no entiendo mucho de ciencia, sí trato de ser bien científica en el sentido de que yo a veces, por ejemplo, ahora, hace un rato, estaba viendo Kenshin, Samurai X, con mi pololo y es como, oh, pero mira, cómo se dan piruetas y hacer eso, oye, pero eso no es físicamente posible, ¿por qué? Como que me estresa un poco. Y creo que nos pasa un poco lo mismo, pero claro, hay jugadores como que tienen un poco quizás esa percepción llevada un poco del anime más que del cómic, de que todas estas cosas quizás sí pueden ser una solución que atentan contra toda física Para la física. básica.
Sí, de hecho, atenta contra toda la física básica. De hecho, me recuerdo que hace un par de años atrás tomé un curso que netamente era de Robbie, que es de hecho, es un excelente físico, que de hecho Ujú. él dicta un curso llamado Ciencia Antivillano, que de hecho le explica eso. Qué Así que, interesante. y de hecho, yo me recuerdo que la primera clase de ese curso era cómo derrotar a Omniman. O sea, Ujú. de hecho, él decía, los villanos te pueden romper las reglas de de la física, pero nosotros no. Ah, Eh, ya. Ya. entonces es interesante, o sea, cómo tú en el fondo puedes destruir un ser prácticamente invencible, porque Omni-Man de por sí es un Superman malo, tan sencillo Claro. como eso. Pero cómo tú en el fondo puedes ocupar leyes de la física para así derrotarlo. Te Y perdimos un fue poco. interesante una respuesta ¿Te que perdimos un se lograron, poco? pero... ¿Me ¿Ah, no? escuchas? Sí, te perdimos un poco. Volviste con eso de las leyes de la física. Si puedes repetir. Ah, sí, perfecto. Ah, lo que yo comentaba respecto a un curso que había tomado hace un tiempo, que Sí, era de sí. ciencia antivillano, sí, Eso se que en el caché. fondo es dictado por Robbie Barrera, el Ujú. profesor. Sí, eso sí. Claro, y él decía que, claro, efectivamente, si los villanos rompen las reglas de la física, lo que nosotros para solucionar y para derrotarlos no podemos romper esas reglas. Entonces, claro, se daban algunas soluciones, ¿cómo se llama? Bien plausibles. Entonces, claro, ahí uno ve, por ejemplo, la aplicación de la física, pero por otro lado yo digo, bueno, en un mundo de fantasías de dragones, magia, no sé qué tanto la física se pueda respetar en algunos aspectos, pero bueno, cosas de... Ahí yo creo que en el fondo depende un poco del narrador en sí. Sí, pues ahí hay un tema estilístico de cada uno y creo que es interesante que por más que estés en otro mundo, que, bueno, no sé qué tan distintas podrán ser las leyes básicas de la ciencia o de la física, pero el poder exigirlas o no. Creo que igual cuando uno se enfrenta a narradores que tienen distintos parámetros, igual uno crece como jugador, el poder adaptarte o poder seguir. Después, si no te gusta, es válido que continúes, pero... Sí, no, pero claro, yo pienso que ahí cada narrador tiene que poner su estilo también, respetando cierta coherencia en realidad, porque muchas veces igual, no sé, una opinión muy personal, como que la Ujú. gente de por sí le teme el fallo, o le Mm, teme, por ejemplo, el tema de que, ok, mi personaje va a hacer tal cosa y de repente, bueno, no sé, falla, se muere y bueno, a crear otro personaje porque muchas veces las cosas son así, entonces mm. uno también tiene que, y eso es lo que me gusta de la parte de rol, está el tema de la victoria, que es muy bueno, que de hecho es como, de cierta manera estamos como preprogramados para, ok, que nos vaya bien, pero, ok, ¿qué pasa, por ejemplo, con un escenario de fallo, de derrota? O sea, igual es un tema Claro. que uno también va aprendiendo. Sí, sí. Uno lo va aprendiendo. A mí al principio me pasaba mucho eso de que el morirme, que el pifiarme, que el que lo hice bien, no lo hice bien, como que me cargaba mucho. Después como que ya, uno ya, No, ¿para qué? y Pero sí. y el rol sigue y los dados siguen rodando y hay que seguir adelante y de eso se trata. Pero al final también es una de las tantas herramientas, yo creo que te da el rol, ¿no? El poder superar esa frustración, el entender que las cosas pueden tener un fin, que a veces pueden salir mal también independiente que uno lo haga mal o no, ¿no? La Sí, suerte, lo el que azar. pasa de hecho, me recuerda un poco, lo que me comentas, me recuerda un poco un modelo de la pérdida que se llama de Robert Clark, perdón, eh, Ross Kapler, que Ujú. habla acerca del modelo de la pérdida, que de hecho es un modelo que sigue ciertos pasos y explica en el fondo cómo no puedes superar una pérdida. Y de hecho es común ver, por ejemplo, que los jugadores que empiezan con una partida, por ejemplo, o en sí, en el mundo de rol, cuando tienen que enfrentar el tema de la muerte de su personaje, Mm, porque de por sí, igual eso depende también de la edad del jugador, porque eso también hay algunos jugadores que quizá a lo mejor lo toman de una manera, por un tema de madurez, hay otros que lo toman de una manera completamente distinta, y eso también muchas veces puede representar que quizás no vuelvan a jugar rol, por un tema exacto. de que entonces, claro, y ese modelo explica algunas etapas de la pérdida. De hecho, ese modelo se ocupó en un principio para explicar, por ejemplo, el tema de los duelos. Mira qué Cuando, por interesante. ejemplo, sí, de hecho, son algunos pasos que se refiere, por ejemplo, el paso de la negación, la rabia. Después hay una especie ¿cómo se llama? Perdón, conversación con uno. Ujú. Después hay una aceptación y hay una superación. Entonces, después empezaron a armar esos modelos para, por ejemplo, temas referidos, por ejemplo, a quizás términos de parejas, por ejemplo, términos sentimentales, y también para explicar algunas cosas relacionadas incluso con, por ejemplo, pérdidas de, no sé, de puesto laboral, Claro. y así va. Entonces, es interesante cómo ciertas cosas, por ejemplo, se van
aplicando el juego, pero es interesante porque eso también se puede aplicar en cierta manera en la vida real. Entonces, Sí. es interesante cómo se produce eso. Por eso me gusta el RPG por ese aspecto. Es como un buen laboratorio experimental para algunas cosas. Oye, antes de empezar a hablar de laboratorios experimentales relacionados a elecciones vocacionales, cuéntame un poquito El tema que le el tema. encanta. Cuéntame un poco, ¿cuál es tu juego favorito? Wow, de RPG buena pregunta, Ujú. porque en realidad tengo varios, pero yo creo que voy a dar la respuesta como más popular que todos van a decir, pero yo lo veía de lejos, pero yo creo que si es de RPG, yo creo que ¿cómo se llama? El quinta edición de Dungeons and Dragons es muy Ujú. bueno. ¿Ya? Aunque admito también que me gusta mucho el sistema, ¿cómo se llama?, de vieja escuela, Ujú. que de hecho lo estuve mastereando el fin de semana pasado, porque es un sistema mucho más light, en el sentido de que para personas que van a iniciar jugando y en el fondo no se quieren complicar, es un excelente sistema porque es solamente el máster, los jugadores, una onda noventera, ochentera, relajada, Ujú. lanzar dados, ¿cómo se llama? Cortar cabezas de orcos, no sé cómo digo. Matar No, goblins. pero matar goblins, claro. No, pero tiene un énfasis también mucho en la libertad, por ejemplo, de ciertas mecánicas. Entonces, eso es bueno. O sea, yo pienso que para empezar, o sea, mi recomendación sería empezar con un vieja escuela, si a lo mejor te parece muy intimidante un D&D, por ejemplo, y ahí luego pasarte el D&D. Ya, O sea, esos son los juegos que me gustan. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de otras cosas, de otros tipos de juegos, por ejemplo, me gustan mucho los juegos de mesa. En ya. sí, también. Yo trato de complementarlo, por ejemplo, un Carcassonne, por ejemplo, me encanta. Ujú. Y hablamos de videojuegos, pucha, todo lo que es juego antiguo, RPG de turno, me encanta. O sea, ese es como mis pasatiempos favoritos, se podría decir. Oye, ¿y algún juego de rol pendiente que quieras jugar y que no se haya dado? Uh, Muchos. el Shoujo Mahou, ese ¿cómo se llama? De las Magic Girls. Sí, Ese era algo que tenía pendiente. Pero en ya. sí lo que yo siempre he dicho, ok, voy a jugar. De hecho, he jugado, pero es muy difícil de dominar, es el Pathfinder. Ese Sí, sí, ese sí es yo dolor de diría que cabeza. es un tercera edición, pero vitaminado en esteroides, porque hay muchas cosas, hay muchas elecciones que puedes hacer. Si eres una persona que te gusta hasta el último detalle de tu personaje, ¿cómo se llama? Optimizarlo, yo creo que ese es tu juego. O sea, Sí, pero ahí una hoja de personaje son como tres hojas y de puro stats, pero es sí, entretenido, de hecho, pero sí es complicado el tema, pasar por ejemplo de un quinta edición a un Pathfinder es complejo. es- yo creo que ese Es sería como complejo. el pendiente. Igual tengo algunos módulos que me han regalado, por ejemplo. Tengo los fantasmas de Saltmarsh, por ejemplo, que es de D&D, que ese todavía ni siquiera lo advierto. De hecho, me lo regalaron para cumpleaños y lo tengo acá. Y también tengo un regalito que me hicieron, que es el módulo de Teros, de D&D, también que es muy bueno, que es mitología griega. Entonces también ahí Mire, tiene su onda. Pero yo creo que ese sería como los juegos, porque he los jugado pendientes. Llamado a Cthulhu, he jugado Cazador, que de hecho es buenísimo. Cazador, Ah, otro también que tengo pendiente, Vampiros, Mascarada. vampiro, Ese también, mascarada. sí. Ya. Aunque después de escuchar tu podcast respecto a vampiros, como que quiero jugarlo, pero ahí con ciertas precauciones. Mira, yo he tenido, o sea, al final la raya por la suma ha sido más buena experiencia que mala, pero sí, fue un juego que me costó por ambiente de gente demasiado intensa. Pero era un Es que prejuicio, pero un prejuicio como que igual de alguna forma pasa. Pero es un muy buen juego. Con es un, que los vampiros son intensos, es el tema. sí, pero con un buen grupo es un muy buen juego. Sí, no, me imagino que sí, y me imagino que el tema del storytelling debe ser genial. Ahora, lo que sí yo admito, no sé si te ha pasado, pero no sé si te ha tocado la experiencia de jugar LARP, por ejemplo, que es Live Action RPG, que el RPG Como actuado y con vivo. vestuario, todo, no, nunca he llegado tanto. Sí, no, yo creo que ahí, o sea, no es porque, no es que no lo haría, pero yo creo que, no sé, Pero me intimida sabes, un poco. este año en un, ay, no me acuerdo cómo se llamaba el evento, fue un evento que se hizo en conjunto con España y Latinoamérica a nivel online, obvio, de altas mesas y estuve jugando justamente Majo Shoujo El con, Majo Show, con varios españoles y ahí les pregunté como que cómo era, y como que ellos me contaron que allá todo el rol era como actuado y que tú ibas con tus bolsos y te disfrazabas y te vestías del personaje y que era como la norma. Como que acá no sé si es tan común.
Es que yo creo que depende de la época del año, porque si se juntan, por ejemplo, en verano, yo creo que vestirse, no sé, pues, de vampiro en verano no creo que sea muy entretenido, porque obviamente la gente le pone color, le pone su traje de largo, negro, entonces hay Claro. que, yo creo que depende ahí de la época del año, pero sí, yo creo que hay mucha producción, pero es interesante, pero yo creo que ahí lo interesante es ver cómo en el fondo el máster en sí, o bueno, el director de juego maneja las situaciones, Ujú. porque una cosa es manejarlo en la mesa, que tú en el fondo tienes una visión del escenario, del juego, incluso de los jugadores, pero el tema de estar como en primera persona, yo no sé, a lo mejor yo creo que alguien ahí, los que han tenido experiencia y puedan comentar después, yo creo que ahí sería interesante eso. Claro, claro. Ya, Bernardo, cuéntame un poco, bueno, cómo llegó esto del RPG, del rol, a, a la pega, al tema ya más de orientación vocacional. ¿Cómo se fue dando ese cruce? Ah, perfecto. Bueno, de hecho, todo empezó de una manera bien interesante. Empezó cuando yo estaba terminando mi especialización en orientación y ¿Ya? yo en un momento pensaba respecto a, ojo, eso antes de en el fondo meterme en el mundo del rol, Ah, ya. yo pensaba más en el tema de, ok, de las habilidades, de las aptitudes y de los perfiles profesionales. Entonces yo Claro, decía, bueno, debería existir alguna forma de, no sé, de organizar la información, ¿cierto? cierto. Entonces, justo pasó un día que, bueno, ya años después trabajando, ya, yo diría que ya unos 5 años trabajando ya como orientador, 5 o 6 años, Ujú. me di cuenta, y eso fue una tontera un día, que justo yo, bueno, nosotros manejamos varios test vocacionales para determinar, por ejemplo, perfiles. Y Claro. justo hay un test que se llama el test de Holland, Que, ¿ya? sí, como el más Y es conocido. Expliquemos un el, poquito qué es. el test de Holland es un test que en el fondo fue creado por John Holland, ¿ya? Ajá, Un psicólogo americano que en el fondo demuestra 6 dimensiones o 6 perfiles, ¿ya? ajá, Vocacionales, que en ajá. el fondo se conoce como el modelo RIASEC, que en el fondo se divide en modelo realista, en modelo social, investigativo, emprendedor, eh, ¿cómo se llama? Realista y el último es el convencional, ¿ya? Ujú. Cada modelo de por sí o cada perfil corresponde a una preferencia vocacional que la persona tiene para desarrollar en su vida. Por ejemplo, el realista le gusta trabajar con elementos que en el fondo estén muy centrados a la realidad. Por ejemplo, un mecánico sería de tipo realista, ¿no es cierto? Ya. Después Claro. tenemos el social, que son las personas que se sienten muy cómodas trabajando con personas, ya aconsejándolos, trabajando a servicio hacia los demás. Después tenemos un perfil investigativo, que en el fondo se refiere a personas que sienten fascinación por los fenómenos naturales y de la ciencia en sí. Por ejemplo, ahí tenemos todo lo que son áreas de, por ejemplo, de la salud, áreas científicas en particular, de la química, Ujú. física, biología. Después tenemos el perfil emprendedor, que son las personas que de por sí son líderes, que le gustan, por ejemplo, hacer su propio negocio o en el fondo liderar grupos de personas. Y tenemos un perfil que, a ver, claro, va quedando eso, el perfil artístico, que se me había quedado Artístico. también de la explicación, que en el fondo Sí. son personas que sienten fascinación por elementos estéticos. Por ejemplo, las personas que les gusta la escultura, danza, pintura, música, todo lo que son representaciones artísticas se sienten muy cómodos trabajando en esa área. Y también tenemos el último que vendría siendo el perfil convencional, que son las personas que en el fondo se sienten cómodas trabajando con elementos que en el fondo, o con profesiones que son preestablecidas. Por ejemplo, un contador auditor, ya en Claro. algunos casos, por ejemplo, una persona que le gusta el derecho. Pero ¿cuál es la gracia de estos tests en sí? Es que hay ciertas combinaciones de resultados que en el fondo te pueden derivar a ciertos perfiles que en el fondo te pueden derivar a ciertas opciones académicas. Por Claro. ejemplo, yo siempre digo, no sé, una persona que tiene un alto porcentaje, porque eso se ven, los resultados se ven por porcentajes, siempre se Claro. ve de 0 a 100. Entonces se supone que del 75% hacia arriba, se supone que es una alta preferencia. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, alta preferencia en un perfil social con investigativo, se puede Ujú. decir que a lo mejor tu carrera o tu elección estaría por el área de la salud, por ejemplo, medicina, enfermería, kinesiología, Claro. ¿cierto? A lo mejor tu tema, por ejemplo, emprendedor está, por ejemplo, junto con lo social, ya, ok, quizá a lo mejor alguna carrera de gestión de personas, por ejemplo, o no sé, quizá alguna ingeniería comercial podría ser, Claro. eh, y así van con las combinaciones. Pero me pasó un día que justo yo tenía una hoja impresa de quinta edición, y yo me di cuenta que, claro, po, los stats de D&D también son 6. Claro, que vendría siendo fuerza, constitución, destreza. Ujú.
Creo que inteligencia, sabiduría y carisma. sí, Y me di cuenta que de cierta manera hay como cierta relación sí, po. en cómo uno, por ejemplo, obtiene los resultados de Holland, como cuando uno distribuye los puntos, ¿ya? De los personajes que tú vas a armar, porque ahí se produce el tema de lo que se conoce como los arquetipos, ¿cierto? Entonces, fue interesante porque en el fondo tú puedes ocupar este modelo para explicar, por ejemplo, ciertas combinaciones o en el fondo hacer ciertas sugerencias vocacionales a los chicos, con ejemplos sumamente sencillos. Oye, Por ejemplo, pregunta, perdona, ¿Mm? esa, creo que me adelanté un poquito. ¿Tú esto lo ¿Vale? haces como un análisis para ti o de verdad lo hablas con los alumnos? Lo que pasa es que es interesante porque en un principio yo hago el análisis para mí. Ya. Entonces, O cuando sea, hay muchas dudas o cuando de por sí, porque de por sí hay chicos, por ejemplo, que sí te creen en un principio cuando tú les muestras el resultado o le explicas, ¿ya? Pero hay otros que como que no te creen mucho, así como que, es ok, que eso profe, es pero típico. Es típico que el sí, test Holland me dio mal el resultado y tú con los... Y yo fui de esas, que el test Holland te dio mal el resultado y años después tú te das cuenta, chuta, el test Holland no me dio nada mal el resultado, estaba yo mal, pues, si eso pasa harto. sí, lo que pasa es que ahí también pasan dos cosas, que hay que también ser sinceros, porque hay veces, por ejemplo, que las personas sí hacen el test de Holland a conciencia, Mm, y hay otros que lo hacen así como, ya, ok, déjame terminar esa tarea que es una lata, sí, ¿cachai? Y entonces, claro, es como cuando yo voy al doctor y digo, no sé, me duele el estómago y digo que me duele el pie. Claro, y te va a sí, dar una medicina para el pie, no te van a dar una medicina para el estómago. Entonces, el sí, punto acá es también es sincerarse, pero lo interesante acá es, y yo diría en ambos casos, en el fondo ver las potencialidades. En el claro. fondo, qué tipo de cosa calza, porque al final del día, cuando por ejemplo uno ve la elección vocacional, de hecho de cierta manera es muy parecido, por ejemplo, cuando uno está construyendo un personaje. Porque en el fondo, el tipo de personaje o la clase, Ay, creo que te si perdimos. uno quiere poner, uno Te lo perdimos un distribuye poco. de acuerdo a las potencialidades. Ay, perdón, ahí sí. Sí, ¿Aló? no, sí, ahí agarró. Te perdí cuando dijiste lo de la clase. Fueron como 10 segundos, menos de 10 segundos, 5 segundos. Ah, sí, lo que yo comentaba es que me parece interesante que hay cierta correlación, por ejemplo, de cuando uno va a hacer una elección vocacional basado, por ejemplo, en los resultados, es casi Ujú. igual como si uno armara un personaje basado en clases, porque ahí uno toma en consideración, por ejemplo, las potencialidades, ¿ya? Es como, yo siempre digo, no sé, pues es como, si yo, por ejemplo, quisiera, no sé, pues, hacer un enano actor, Ujú. claro, y los enanos de por sí no tienen mucha carisma, pero claro, va a ser un actor, un pésimo actor, pero que va a aguantar muchos golpes. Entonces, como que uno tiene que tratar de Doble de ir bien. riesgo. Exactamente, claro, ahí podía ser un doble de riesgo, claro, pero no actuaría, entonces, o sea, actuaría de O otra sea, manera, pero actoría. Sí, sí, pero sí, eso es verdad. Actuaría quizá un poco, pero es el tema. O sea, en el fondo uno tiene que ir encasillando las cosas de acuerdo a lo que son las habilidades de uno y también lo que uno quiere. Claro, ahí el tema del ejemplo del, claro, no puede ser actor, obviamente no va a ser un Robert De Niro, pero va a ser como se llama un excelente actor de doble, ¿cachai? De acción. Entonces, claro. lo ideal es como ir encontrando un balance entre mis habilidades, entre lo que yo quiero, o sea, entre mis habilidades y lo que yo en el fondo espero y busco y quiero, O ya sea, sea en la vida o en el rol. tú ves a tus estudiantes y en tu mente todos tus estudiantes tienen una clase, Yo diría que la palabra correcta es arquetipo, un arquetipo. exactamente, porque ahí también uno va viendo, por ejemplo, una de las habilidades que de por sí es súper, no voy a decir como difícil, pero es muy, no voy a decir tampoco raro, pero es poco común encontrar, por ejemplo, son los chicos, por ejemplo, que tienen Uy, habilidades emprendedoras. te De perdimos, hecho, que son los que les difíciles de gusta el conseguir. liderazgo de por sí. Yo, por ejemplo, ah, sí, que era, ahí Ahí, está, ahí sí. ahí Ah, sí. me refería, por ejemplo, al tema por ejemplo, uno de los perfiles que es muy difícil encontrar en sí, y desarrollado o bien desarrollado, el perfil emprendedor. De hecho, el tema de que la gente que le gusta, por ejemplo, el, el hacer sus cosas. Entonces, claro, uno empieza a pensar, ok, ¿en qué tipo de cosas uno lo podría encajar? Por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo, qué tipo de profesión? Claro. Entonces eso. Y también, por ejemplo, claro, uno igual ve así como, oh, mira, igual esto, si fuera un personaje de RPG, por ejemplo, sería, no sé, un excelente, no sé, un bardo, por ejemplo, o sería un excelente, no sé, un mago, por esto y esto. Entonces, como es bien interesante eso. Quizás para dar un poco de contexto a quienes nos escuchen, porque yo sé que el test Holland, bueno, lo conocemos, quizás es un poco antiguo en algunas cosas, pero funciona hasta el día de hoy y tiene su peso, tiene su respeto. Pero claro, puede ser que mucha gente no lo ubique.
Porque ¿te atreverías a dar algunos ejemplos de arquetipos con los arquetipos de personalidad de Holland? Ah, por supuesto. De hecho, yo creo que el arquetipo más común que hay es el arquetipo, por ejemplo, artístico-social, Ya, ¿ya? Que sería como tener, por ejemplo, no sé, inteligencia y carisma alto. Entonces, ¿ahí qué tienes? Un bardo. claro. Entonces sería algo así. O, por ejemplo, yo diría, no sé, un convencional investigativo, por ejemplo, que sería algo así como Constitución e Inteligencia, te estaría dando un excelente, por ejemplo, artífice, por ejemplo. Ujú. Ya, serían como un ejemplo basados, por ejemplo, en D&D, pero volviendo al tema, ¿cómo se llama real? Por ejemplo, si tengo una persona con social artístico, claro, ahí podría ser, por ejemplo, periodismo, podría ser, incluso en algunos casos yo atrevería a decirme, por ejemplo, psicología también. Y si tengo, por ejemplo, un investigativo convencional, de ahí yo diría una persona que le gusta mucho las ciencias duras. Yo veo, por ejemplo, ya personas ya guiadas al área científica, pero más con investigación, por ejemplo, personas relacionadas con, ¿cómo se llama?, con tecnología médica, algunos, ¿cómo se llama?, químicos farmacéuticos. ¿Cachai? Entonces, yo los veo de esa forma, así como con esa relación. Igual es interesante porque se dan varias combinaciones. Muchas veces la gente piensa que cuando hablamos de perfiles, o perfil solamente es uno, pero en realidad Claro. se pueden dar muchas combinaciones. Sí, sí, se pueden dar varias combinaciones y no necesariamente un perfil está asociado solo a carreras científicas, también puede haber carreras humanísticas en ese perfil. Eso Sí, es de hecho, importante aclarar. de hecho es mucho más común, yo por mi experiencia, encontrar, por ejemplo, que el perfil investigativo de por sí, en la mayoría de las veces está como muy relacionado con un perfil social. O sea, estamos Sí. hablando que son ciencias que en el fondo van guiadas hacia la parte social. Entonces es interesante eso también. Oye, y a la hora que has hecho estas comparaciones con los estudiantes de arquetipos, ¿cómo lo han tomado? ¿Se lo has expresado así tal cual como social, artístico, bardo o ha sido un poquito más sutil? No, yo jamás diría a un alumno, usted puede ser, no, es un tema que yo hago porque soy ñoño, pero me ayuda, por ejemplo, claro, pues no decir, no, mira, sé que podría ser un rogue, ¿cachai? No, no, no podría decir eso, Un pero excelente pícaro. sería un excelente pícaro. Ah, Tu ok, habilidad, tu juego de manos es muy bueno. Claro, ¿Dónde está el test? Ah, mira, tienes un excelente juego de manos porque ya me lo sacaste la vez. No, claro. pero no, pero yo diría que obviamente el análisis que uno hace en el fondo es un análisis más interno, pero yo creo que si lo quisiéramos, por ejemplo, ocupar a un nivel así como pedagógico, por decirlo así, no sería malo, por ejemplo, hacer una actividad que en el fondo podían ocupar un sistema rudimentario, por ejemplo, de rol, Ujú, para explicar la importancia de por qué hay que tener cierta habilidad. Entonces ahí uno lo ocupa como ejemplo. Y ahí después uno trae el test y dicen, mira, chicos, ¿no se acuerdan cuando nosotros hicimos esta actividad de juego y vieron que era importante, por ejemplo, que los personajes tuvieran ciertas habilidades para hacer ciertas cosas en el ujú. juego? Bueno, esto pasa también en la vida. Ustedes, por ejemplo, tienen ciertas habilidades que también van a ser importantes para su desarrollo en la vida. Entonces, ahí uno podría hacer de esa manera. Ahora, claro, el análisis ese yo lo hago de manera privada porque Ujú. soy ñoño, pero obviamente eso te ayuda de cierta manera a tratar de explicar, por ejemplo, cómo es la importancia del perfil. Es divertido porque uno puede ocupar una mecánica de un juego para explicar algo que en el fondo afecta directamente al desarrollo profesional y a la Claro, elección vocacional en realidad, porque al claro, final del día de eso se trata. claro. Qué interesante. Oye, Bernardo, y se ha dado, bueno, esto lo conversamos un poco más con los otros profes que asistieron, que no le daban tanto énfasis al tema vocacional, que era ya más tema de esto de aula, pero ¿tú has aplicado juegos de rol directamente con los alumnos? Bueno, yo admito que sí, muchas veces uno toma elementos de rol, por ejemplo, de la actuación. Ujú, Eso igual es un buen ejercicio, el hecho, por ejemplo, de masterear o el tema de jugar, por ejemplo, porque uno de por sí puede ocupar ciertas mecánicas ya como elementos, instrumentos profesionales para, por ejemplo, el control y la atención, por ejemplo, de los estudiantes, por ejemplo, cambiar el tono de la voz mm, o la impostación, por ejemplo. No, no sí. significa que voy a estar imitando, por ejemplo, a Vecna, por ejemplo, en la sala así cuando se porta mal. Pero sería genial, así como te voy a citar el apoderado. No, no, pero sería genial. Pero lo que voy es lo siguiente, yo siento que son herramientas que uno ocupa para enfatizar ciertas cosas, por ejemplo, el tema de las pausas, los tonos, porque también, por el lado, porque también soy docente, Ujú, por un lado también hay mucho desgaste del tema de la voz. sí, Entonces uno ocupa ciertas herramientas, por ejemplo, de la actuación, que yo siento que, esto es una opinión muy personal, yo siento que los profesores en general deberían al menos tener una experiencia de RPG por eso, porque te entrega mucho eso. ¿Ya? Entonces, sí. ahora, herramientas per se de rol, por ejemplo, y cosas así,
Sí, he ocupado algunas, por ejemplo. Igual admito que una vez yo, me recuerdo hace años atrás, hice un análisis respecto a eso yo lo hice con un profesor. Ujú. Nosotros analizamos, pero ahí analizamos, por ejemplo, los perfiles profesionales con los estilos de aprendizaje, ¿ya? Ya, con Y lo la, que con el nosotros... CUDER o con el IHE No, o de con hecho otro. yo ocupo uno que se conoce como el Honey Mumford, que de Ah, ya, hecho es divertido porque ese test se conoce como Honey Alonso, pero ya, aquí el chiste que originalmente se llama Honey Mumford porque fue diseñado, ese test fue ¿cómo se llama? Diseñado por unos psicólogos británicos, pero ya. hubo un psicólogo español que hizo la traducción, entonces él ¿cómo se llama? Borró a Libertad, Mumford de la ecuación. libertad Entonces, artística. claro, se tomó la libertad artística y además de poner su nombre en primero. Entonces, claro, se llama, ¿cómo se llama? En vez de ser el Honey Mumford, es el Honey Alonso. Entonces, hizo, ¿cómo se llama ahí? Una alteración. Pero es un test que en el fondo demuestra estilos de aprendizaje. Y lo que nosotros hicimos con este profesor de cuarto medio, agrupamos los estudiantes por sus habilidades, o sea, por sus estilos de aprendizaje y también por sus Ujú, perspectivas de perfil vocacional ujú, en grupo, cuando tenían que estudiar en grupo, y de hecho fue súper bueno, fue súper potente, porque se entendían bien, entonces, de hecho, incluso notamos un aumento en lo que son temas de notas. Obviamente qué estamos bueno. hablando que es un aumento, por ejemplo, de, qué sé yo, de 4 décimas de promedio, Pero no es entonces, igual menor, no es menor. no O es sea, menor. en algunas asignaturas, por ejemplo, se potenciaban, entonces eso es muy bueno. O sea, ahí uno, por ejemplo, y también va de acuerdo al tema de los grupos en sí, cómo uno va gestionando eso. Entonces, ahí son estrategias que uno va ocupando, ahí es netamente mirar los stats y agrupar a la Y gente con... agrupar. Y de hecho era bueno porque incluso, por ejemplo, con estudiantes que no se llevaban bien, nosotros les dábamos las excusas para que ellos trabajaran en conjunto. Decían, no, nosotros te agrupamos porque en el fondo ustedes tienen habilidades que son muy parecidas. Y se produjo algo bien interesante porque personas que no se llevan bien, con esa pura excusa Ujú. de que en el fondo, mira, tu perfil es igual que el tuyo, como que se empezaron a conversar y empezaron a romper el hielo y empezaron a llevarse bien. Sí, de hecho, ya al Sí, final de algunos de enseñanza media como que se llevan súper bien, entonces eso también es algo positivo. sí, sí. De hecho, sabes que tengo que resaltarlo porque no eres el primer docente que recalca con alguna relación de estas que ha pasado eso que tú dices. Gente Sí, que quizás creían que no podían tener nada en común y que al final no es tan así. Oye, sí, Bernardo, ¿y en algún cuéntame. momento te gustaría poder aplicar como algo como un club de rol o poder llevar un día en día una clase? O sea, yo creo que esa siempre es la idea, pero lamentablemente en realidad en cualquier sistema educativo que uno esté ejerciendo, yo creo que aquí los colegas van a estar de acuerdo conmigo, el recurso más importante y el que disponemos muchas veces, no disponemos muchas veces, perdón, es el tiempo. Mm, Porque obviamente el tema que, obviamente entre tantas cosas que uno tiene que hacer, ya sea administrativa, ya sea en sí de la misma asignatura que uno imparte, te quita mucho tiempo y sí, también los calendarios en general de las instituciones educativas de por sí eh, son bien frenéticos en cosas que hay que hacer, entonces es sí, sumamente, o sea, es complicado, por ejemplo, encontrar, no sé, un día, por ejemplo, en la tarde, ok, tomémonos 3 horas para para hacer un taller. claro. Ahora, yo no digo que no se pueda hacer, sí se puede hacer, y de hecho yo siento que hay oportunidades que de por sí el rol puede funcionar como un taller, por ejemplo, para chicos que a lo mejor quieran desarrollar quizá alguna habilidad oratoria, por ejemplo, Ujú, o incluso voy más allá, por ejemplo, los que quieran desarrollar, por ejemplo, inglés, de hecho, se podría, ¿cómo se llama?, hacer un taller guiado ujú, de inglés. Entonces, son cosas que en el fondo son factibles. Yo creo que sí, siempre y cuando, y ahí va el tema, siempre se trabaja con un grupo pequeño, pero la idea de por sí es ir expandiéndolo, ir ofreciendo a más estudiantes y que de por sí igual, ¿por qué no? Quizá a lo mejor que un estudiante masteree también y uno esté claro. supervisando, sería genial. Sí, igual tengo algunos proyectos en mente. Incluso yo te había comentado hace algunos días atrás que yo de hecho hice una publicación Ujú, de sí. neurociencia, en el fondo también rescaté un tema de RPG que ayuda mucho a lo que se conoce como el ambiente enriquecido, que de hecho es un concepto de neurociencia que habla acerca de que un ambiente de por sí enriquecido de manera emocional potencia mucho el aprendizaje. Porque en el fondo, de por sí hay una frase que es muy sabia que dice que en el Mm, fondo el aprendizaje es emoción. Eso yo estoy completamente de acuerdo. sí. Entonces, cuando tú en el fondo propicias ambientes que en el fondo son seguros y son positivos y son, ¿cómo se llama?, enriquecedores,
por un tema, como se llama, ya sea de que en el fondo una experiencia colectiva en sí potencia mucho el aprendizaje, entonces es una herramienta poderosa. Es una herramienta poderosa. Sí, sí. No, y todo lo que tú puedas llevar al aula igual puede dejar marcado al estudiante y lo ideal es que sea de forma positiva. Sí. Y en A ver, general, claro, ujú, como que hay buenos antecedentes, digamos, del aplicar el tema lúdico en todo esto que educación, bueno, el tema vocacional nunca lo había escuchado, me pareció súper buena idea. Ahora, claro, cómo aplicarlo de forma más, es más para uno quizás, pero sí. sí, lo que pasa es que existe un concepto que se conoce como ludificación Ujú, o gamificación, o bueno, en el fondo son dos conceptos, pero en el fondo va guiado a lo mismo, que en el fondo es cómo ocupar elementos lúdicos, se podría decir, del juego para potenciar ciertos procesos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, hay profesores, por ejemplo, que tienen distintas formas. Por ejemplo, el tema de, ok, voy a hacer un puntaje, por ejemplo, voy a dar un puntaje a ciertas, no sé, a ciertos estudiantes, o por ejemplo, no sé, en la sala, por ejemplo, se divide por columna A, columna B, columna C. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, que estén, por ejemplo, mejor comportados, se ganan un puntito. Entonces, al final del día, al final de la clase, se suman los puntos y se ven, por ejemplo, quién tiene más puntos. Entonces, ahí, no sé, puede salir antes del recreo, o a lo mejor, no sé, premio. tienen algún tipo de regalía, se podría decir. Es una idea, pero en el fondo hay algunos profesores que lo aplican. Entonces, se aplican esos elementos, como se llama, didáctico en el fondo para que mantener también el tema de la motivación, que es sumamente importante en el aprendizaje. De hecho, Sí, uno como se llama, pierde muchas veces de vista eso. Pero yo también ocuparía el rol, y eso es un tema, yo creo que sea un proyecto que en el fondo puede ser muy viable, también para los profesores, también como una herramienta de, yo diría que más de esparcimiento, porque también hay muchas veces que uno de por sí comparte con sus colegas, pero hay pocas veces que uno lo puede ver en otras instancias, por ejemplo, en instancias de juego, por ejemplo. claro. No sé, incluso uno si se pone a pensar, no sé, además de los que jugamos rol, por ejemplo, no sé si has jugado, por ejemplo, algún juego de mesa con algún compañero de trabajo tuyo, entonces No, verlo quizá a lo mejor en esa dimensión también te enriquece para conocer un poco más, y de hecho cuando uno va conociendo a las personas con que uno trabaja de por sí, se van creando lazos, se van creando gracias. experiencias. Sí, Entonces, de hecho sí tuve una experiencia de jugar rol con unos compañeros de trabajo cuando trabajaba part-time allá en el Falabella y fue re ah, bueno, fue sí, de hecho re bueno. me recuerdo de eso, de que escuché en tu podcast, Sí, así que porque justamente uno era muy partner mío y se empezó a dar una mecánica de trabajo en equipo en el que como que nos mirábamos y uno sabía que estaba pensando el otro. Y fue súper, súper bueno. Yo sí, 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 ojalá. Pero ahora, para que en una empresa te escuchen para meter coaching de espacio, de como trabajo en equipo de jugar rol, olvídalo. sí, Olvídalo. es que es el punto. Yo muchas veces me llama la atención que ninguna compañía, ojo, manso datazo que estamos dando si alguien quiere hacer algún tipo de negocio ahora. Sí, Pero es el nadie manso en el de fondo, tazo. sí, eso sí, después nos dan el porcentaje. No. Pero de verdad, muchas veces la gente, yo siento, ojo, ahí quizá a lo mejor alguien puede estar en desacuerdo conmigo, pero yo siento que potenciar el tema del trabajo en equipo, muchas veces piensan en tantas cosas grandes. Yo he visto, por ejemplo, cuando llevan, no sé, pues, un grupo de personas a jugar paintball, por ejemplo, que igual es Claro. entretenido. Ahí yo creo que la excusa es pegar un disparazo Suelta rabia, le voy a disparar al que me cae mal. al que cae mal, ¿cachai? El primero que cae. O sea, Al que me desarmó el Excel, sí. sí, bueno, no me quisiste ayudar a hacer un Excel, ¡ta! Toma. Disparo, headshot. Pero lo que voy acá es que también hay herramientas, por ejemplo, como un RPG, por ejemplo, que también es muy entretenido también para ocuparlo. Ojo, no digo juego de rol, porque muchas veces cuando hablas de juego de rol de por sí ya ellos lo toman como actuación de situaciones, ¿cachai? Entonces Mm, es como demasiado arbitrario. Es muy por actuación. Pero yo creo que el elemento, por ejemplo, de poner, no sé, un dado, por ejemplo, oye, a ver, ¿cómo te va? ¿Cachai? Poner mm, un elemento más de azar, igual eso también es entretenido. Entonces yo pienso que falta quizá a lo mejor que exploren por ese lado. O sea, yo siento que ahí también hay una vertiente que la gente no lo está aprovechando y ojo, no se no, requiere muchos recursos. O sea, lo que voy es no, que no es si uno se tanto pone a recurso. analizar cuánto, un par de dados, las fichas, un par de reglas, y sería, y listo. Listo Sí, para el éxito. sí, no, y es ponerte en situaciones azarosas, que como tú dijiste, obviamente en la vida real no te va a pasar que porque erraste un dado, el azar no te sonríe y venga un dragón, eso está claro, pero sí en la vida a veces pasan cosas azarosas muy random que una a veces no sabe cómo reaccionar o son muy fuera de lugar, y claro, el estar quizás acostumbrado a esto del azar les pueda dar un plus laboralmente, ¿por qué no? Sí, aunque ojo, yo voy a decir algo un poco más profundo, es que igual, recuerda que igual en la vida real los dragones
toman formas distintas. Sí, Entonces, es verdad. claro, es verdad, entonces a lo mejor, claro, un dragón quizá a lo mejor no va a ser lo que tú piensas, que a lo mejor es una bestia gigante que lanza fuego, pero un dragón puede ser quizá a lo mejor, no sé, un cliente complicado. O un Podría. apoderado furioso que mi hijo jamás haría eso. Sí, por Ah, favor. ok, yo no quiero, por mis experiencias pasadas no quiero comentar respecto a eso. Pero por ejemplo, incluso por ejemplo, uno cuando tiene una discusión con alguien, eso también podría ser un dragón. Entonces, a lo que voy Sí, acá es que por lo menos te predispone a darte cuenta que eso también son reglas de la vida, que en el fondo hay adversidades y de por sí uno tiene, lo que pasa es que uno, siento que uno sí tiene las herramientas, pero lo que falta es el desarrollo. claro. Ahí va más por un tema de gusto, ya por un tema, ¿cómo se llama? Cultural también, porque, bueno, hay que también hablar esto. Nosotros venimos de culturas distintas Sí, y de por sí percibimos también la solución de problemas de otra manera. Entonces, eso también afecta mucho el cómo se plantean ciertas cosas. sí. Sí, no, sí es verdad. También hay un tema de personalidad, de cómo se plantean. Yo creo que, bueno, cultural también, sí es verdad. Sí, Pero volviendo a Holland, claro, los arquetipos que a la hora de solucionar asuntos, sí, pues, sí es cierto. sí. Es Hablando de verdad. arquetipos, eso me recuerda un poco lo que te comentaba antes, que algo que importante mencionar, por ejemplo, que es algo que se conoce como el monomito. ¿Ya? El monomito es una teoría que plantea Joseph Campbell, que es un escritor, es un psicólogo americano, Ujú, que él se dio cuenta, de hecho un libro muy bueno, yo se lo recomiendo, que se llama El héroe de las mil caras. ¿Ya? Un libro relativamente cortito, pero bueno, que él propone que él analizó muchas culturas y muchos mitos y muchas historias, y hizo una especie de listado de lo que se conoce como el viaje del héroe. mm, ¿Ya? Entonces se dio cuenta que muchas historias sí, de héroes a lo largo de nuestra cultura como que siguen muchos pasos iguales. Entonces se puede decir que el tema del monomito, o el por qué nosotros tratamos de reflejarnos, ¿cómo se llama?, en una figura heroica, por ejemplo, pasa porque hace parte de la experiencia humana en sí, que en el fondo nos conecta a todos, independiente de la cultura, independiente del lugar donde nacimos, incluso del tiempo. Entonces es bien interesante y en el fondo se divide en tres partes, que en el fondo es, que lo tengo anotado en mis, ¿cómo se llama?, en mis apuntes. ujú, qué aplicado. Que, no, por supuesto, que en el fondo habla acerca de cómo se llama. En el fondo, bueno, de hecho hay como varias opiniones, porque en realidad se puede dividir en tres partes, ¿ya? Pero básicamente, en el fondo es el llamado a la aventura, ¿ya? Que en el fondo es cuando Mm, el héroe va, ¿cómo se llama?, a la aventura en sí. Hay una especie de rechazo en algunos casos a la llamada, mm, ¿ya? Después hay un encuentro sí, con un mentor. Después el héroe tiene que cruzar un umbral, que en el fondo se refiere a cuando ya toma la decisión de enfrentarse a la aventura. Después hay una prueba, que en el fondo es como el desafío hacia lo que vendría siendo la prueba final que él tiene. Después hay una recompensa cuando él logra superar, ¿cómo se llaman los problemas? Y después está lo que vendría siendo el camino de regreso. mm. Entonces es interesante porque yo tomo el tema del monomito muy parecido con la elección vocacional, o sea, por el proceso de elección vocacional. Y de hecho, La ¿qué búsqueda tiene del que ver eso? camino. Mm, Exactamente. ¿Y qué tiene que ver eso muchas veces con el rol? Porque si tú analizas también, cuando estás jugando una campaña, por lo general, los personajes que uno controla como que pasan más o menos por un mismo tipo de caminos. Quizá a lo sí, mejor hay algunos pasos que se omiten, mm, otros que se cambian, otros que se cambian de orden, pero eh, eso hace parte de la experiencia y es interesante porque muchas veces lo replicamos de manera inconsciente. Entonces, eso pasa también durante el proceso de elección vocacional también. Es como bien interesante eso. Eh, yo siempre digo que en el fondo lo que nos une como seres humanos es la incertidumbre por el futuro. O sea, es verdad, independiente es verdad. de Sí, dónde nosotros nacimos, de mm. dónde fuimos creados. Entonces, es interesante entonces conectarnos con eso también. O sea, la incertidumbre sobre el futuro. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué O va a sea, pasar? Pero forjar también un camino hacia ese futuro. Sí, y bueno, y en el fondo eso también lo que habla del camino, el viaje del héroe. Es muy claro. interesante. De hecho, es muy inspirador porque eso también te da como cierto ánimo. Y es como yo siempre digo, uno siempre va a ser el héroe de su propia historia. O sea, Sí, po. nadie va a decir, no, yo soy villano. No, no. De hecho, todos pensamos que en el fondo somos los héroes de nuestra historia y quizá otros son villanos. Pero Claro. entonces se produce eso. Entonces es bien interesante desde un punto de vista narrativo explicar cómo se llama cierta experiencia humana. Entonces es bueno eso. Bernardo, ¿algo que quieras ir comentando antes de cerrar? Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecerte la oportunidad, de hecho, poder compartir y Muchas hablar del gracias a ti. videojuego.
poder hablar de elección vocacional, también es muy importante. De hecho, creo que hay mucho por hacer, Mm, tanto a nivel, como se llama, país, porque en verdad, de por sí, es un escenario que va cambiando siempre. Igual yo digo a los jóvenes que están escuchando, muchachos, de por sí, es un proceso, yo lo entiendo porque en el mm. fondo, cada día que pasa se van apareciendo más opciones, pero lo Sí, importante acá es que en el fondo ustedes elijan lo que ustedes se sientan cómodos, sí. ¿ya? Y lo que lo hagan feliz. O sea, muchas veces la gente dice, no, si tú eliges esa carrera, quizá a lo mejor no vaya a Mm, ganar tanto, pero la verdad, yo siento que si uno en el fondo es aplicado y en el fondo uno es bosquilla, como se dice, mm, uno va a encontrar desarrollo en el área que uno quiere. Entonces aquí el sí, primer tema es tomar tú el viaje del héroe por ti mismo sí, y enfrentar los desafíos. Ya, esa sí. es la primera cosa. Segundo, disfrutar también los hobbies. Yo pienso Mm. que también hay que tener tu tiempo, ¿cómo se llama?, para divertirse, porque también de eso se trata la vida, también de ser feliz. Y tercero, wow, se me acabó el café. Así que estoy haciendo un té ahora, pero bien. Yo creo que fue bien productivo Fue y me productivo, gustaría profundizar quizás más adelante en el tema de los tests, porque de hecho, por supuesto. no sé por qué, a lo mejor puede que sea muy ñoño, pero cada vez que veo un test para mí es muy similar a un tema de una hoja de personaje. Se va No, por acercando. supuesto, puede haber una segunda parte, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Sí, Bernardo. Bueno, yo sí tengo un pendiente que fue em, que no apareció Baltasar. Yo estaba No, esperando a Baltasar. de hecho, Baltasar está dormido y ahora está Diana. A todo esto, Baltasar y Diana son mis Gatos. gatitos. Bueno, de hecho, los gatitos que tenemos con mi novia, así que ahí los dos hijos peludos están acá. De hecho, la Diana está mirando ahora a la pantalla y así con una carita así como, ya, papá, ¿qué onda? Péscame, péscame. Sí, No, ahí lo que veo bien. en la previa Baltasar participó harto y yo le decía a Bernardo, no importa, esto es espontáneo, que sea como tenga que ser, si aparece Baltasar, bienvenido. Y yo estaba esperando a Baltasar y No, Baltasar no apareció. no, pero Baltasar es como ese niño bueno, comportado, cuando viene la visita, se porta bien. No deja la escoba. Es un hijo ejemplar, así, un Hijo hijo ejemplar. gatuno, por decirlo así, ejemplar. Ahora la Diana se va a subir al computador. De hecho, tengo acá el computador al lado y de hecho le gusta mucho porque es calentito. Entonces ahí se queda arriba mirando ahí mientras ando roleando y me anda ahí acompañando. Así que eso fue. Claro, llenando la tarjeta de pelos, pero así es la vida de cuando uno es mamá, papá, gato. Todo nos ha Sí, de pasado. hecho tengo que aspirar ahora. Ahora Nada me que hiciste hacer. recordar esto, que tengo que aspirar acá. Tengo otro gato acá adentro, parece, de la torre, pero bueno, Cosas que pasan. cosas que pasan. Bueno, Bernardo, agradecerte tu tiempo, agradecerte la buena onda, bueno, agradecer que me hayas seguido y que nos hayamos vuelto a topar de otra manera. Eso creo que ha sido bien bonito y ha sido bacán y ya me ha dejado un mensaje que como tú bien dijiste, caras vemos, ñoños no sabemos, así que Bien, po. Así que, ojo, yo creo que podríamos andar con un D20, ¿cachai? Así como una señal, ¿ah? Así como... fue cuando uno anda disfrazado por la vida. Sí, cuando, claro, hay corbata vemos, claro, entonces... No, pero sí, yo creo que siempre hay un ñoño dentro de uno que en el fondo se refiere al tema de que uno es fanático por las cosas. Siempre por algo que le Sí, gusta, entonces yo siento que está bien, hay que abrazar el ñoño interno, hay que eso, hay abrazar que al abrazarlo ñoño interno, y vivirlo bien y disfrutarlo, porque eso también se contagia. se contagia. Así que eso, Bernardo, de nuevo, muchas, muchas gracias. Gracias también a todos por haber escuchado. En Instagram va a quedar en el post de Bernardo sus redes sociales o todos Ujú. los links que él nos quiera compartir para que Sí. puedan. Así que eso. Podríamos dejar el test. Yo opino que podríamos dejar el test ahí para que los chiquillos también lo hagan y ¿Tienes vean el cuál. test Coleman digital? Porque te cobran licencia. Tenemos un tema. No, no te preocupes. Aquí tengo uno, ¿cómo se llama? Que es de uso libre. No hay Ah, problema. ya, que yo acá tengo uno en físico, pero sí, nos cobran licencia, así que si subo el test Holland y me agarran, me despiden en 2 segundos. No, pero de hecho hay uno que es de uso libre y lo que podríamos hacer es lo siguiente. Chicos, hagan el test y vean qué arquetipos son. Podríamos hacer, bueno, podríamos, como ya todos saben, esto está grabado desfasado, pero cuando toque, sí, podríamos dejar el test y que un inbox ahí de respuestas que vayan mandando qué tocó y ahí vamos dando el resultado. Me gusta. De, de hecho, podríamos hacer como una pequeña así como a ver qué arquetipo sale más y ahí nosotros vemos, mira, sé que la mayoría de la audiencia, no sé, tiene este perfil y podemos volver a hacer un análisis de nuevo, sería interesante. Sería interesante escuchar qué arquetipo nos escucha más, si son más pícaros, si son más paladines, a ver, más Hoy, de bardos, hecho, yo ¿por qué creo no? que hay paladines.
Yo creo que lo que más va a haber son bardos. Sí, bueno, podría ser. De Confío. hecho, podríamos hacer, mira, como ya lo dejamos grabado, podríamos hacer una apuesta. ¿Ah? A ver Podríamos. cuál. Ya, Ya, no, yo creo que bardos. Sí. ya, yo creo que entre Pícaro y Guerrero. Ya, hay que acordarse de la respuesta porque esto va a salir en más de un mes más o menos. No, pero está grabado en piedra, así que yo creo que. Está grabado en piedra, todos lo escucharon, así que eso, hagamos esa dinámica, me gusta, está entretenida. Ya, Así que perfecto. eso. Muchas gracias a todos y que tengan buena semana, que tengan mucho rol y mucho tecito. Nos vemos. Chao, chao, nos vemos, cuídense.